tengo ahí ese cuadrado, entonces podría venir aquí y decir, bueno, pues lo voy a hacer así, y entonces ya le pongo las medidas reales. En principio lo hago a escala natural, esto lo haría a mano alzada, yo por rapidez lo hago así, y directamente le pongo aquí la medida que me acaba de dar el calibre, ¿vale? Entonces esto es 31,25, ¿vale? Ahora sí que esto está bien y está a escala natural, 1/1, ¿no? Vale. O sea, vemos aquí 31,25, ¿no? Lógicamente, si yo intento ver esto con la vista, vamos, no soy capaz de leer ahí 1,25 milímetros, no. Pero el calibre me lo lee. Fijaros que he cogido esta anchura, ahora cojo esta anchura y bueno, vemos que es 30,40. Esto tampoco la vista me lo hubiera dado, ¿no? Entonces vemos que tenemos por un lado esta medida que es 30,40 y esta medida que es 31,25. Entonces aquí ya pongo 30,40. Aquí a 8 milímetros, 30,40. Fijaros que estas líneas que pongo, si siguen esta dirección, estas pueden ir a otra 45, pero lo más interesante estéticamente es que también estas aparezcan así, ¿vale? Que todas sigan la misma dirección, ¿vale? Bueno, tenemos ya esto acotado, ahora mido esto, fijaros un hueco cómo se acota. Fijaros que esto tiene tres formas de medir. Tiene la anchura, ahora tiene esto para los huecos, ¿veis? O sea que giro la ruedecilla, meto esto dentro, hago así, y ya me da aquí la anchura. Debo ir a la esquina, ¿no? Debo ponerlo en paralelo. Esto me da 11,00 y esto me da, a ver, 10,85, ¿no? Entonces, 10,85 y 11,00, ¿no? Bueno, ¿de qué lado estaba el 10,85? Vamos a ver, esto también tengo que verlo a ver cuál se corresponde, ¿no? Esto es 11,00 y tiene que ver con esto, ¿no? Con 31,25. O sea que el cuadrado este, aquí es 11,00, continúo la línea. Voy a ponerlo aquí y aquí. Entonces dejo los 8 milímetros, pongo aquí la línea. Entonces decía, aquí donde había 30,40 era la medida menor, 10,85, si no estoy equivocado. Y aquí vuelvo a colocarlos esto. Y si no me cabe aquí con los dos decimales, lo pongo aquí. Entonces la otra medida era 11, ¿vale? O sea que 11, la más larga, correspondía también a la más larga aquí, ¿no? Bueno, ya tengo acotado esto con sus medidas reales y ahora tendría que acotar, pues por ejemplo esto. Distancia, localización del hueco. Fijaros que vuelvo a poner el calibre aquí y tengo aquí 9,77 y aquí 9,52. O sea que esto muy preciso no está. O sea que tendríamos aquí, en la medida mayor, prolongaría esto. Estos 11 los pondría aquí, tacho esto y tenía aquí 9,86. Bueno, antes era 87. Vuelvo a marcar aquí esto y pongo aquí la cota, 9,86. Bueno, tengo estas dos medidas en vertical. Ahora la norma me exige que, como es una pieza simétrica respecto a este eje, tendría que medir que esto es igual que esto, pero bueno, ya lo doy por sentado y si no es igual, solo es para indicar cómo se pone aquí el eje de simetría. Bueno, tengo aquí ya esto con sus ejes, ¿no? Y ahora representaría el hueco. El hueco necesito hacer un corte. ¿Por qué? Fijaros, para acotar un hueco, y ya tenemos los tres tipos de huecos. La anchura de un hueco, con esto, ¿no? La anchura del objeto, con esto. Y por último, la profundidad de un hueco, con este detalle de aquí, ¿no? Entonces, pongo en 0 esto. Veo que esto tiene que estar en 0. Fijaros que de tanto moverlo se ha movido a 0,01. Ahora lo pongo en 0. Y ahora sí que desplazo aquí esto y fijaros que ya me va marcando 7,87 la profundidad de este agujero, ¿no? Con lo cual coloco esto aquí
desplazo la rueda y ahí me va a marcar la profundidad del hueco. El hueco mide 19,19, o sea que vemos que ahí, al colocar la pieza, ¿no?, me da de profundidad esto. Entonces esa profundidad es la que debo colocar arriba, ¿no?, ya que es el alzado. Entonces coloco aquí esto alineado, le colocaré aquí la altura real, estamos en escala natural, le coloco aquí el hueco a 19,19, bueno, 19,19, entonces coloco aquí esta cota, 19,19, y ahora, si la pieza es simétrica, pues si quiero muestro aquí el interior, o sea que el interior aparece seccionado y el resto aparece sin seccionar. Coloco aquí las líneas finas a 45 grados, equidistantes, y ya tengo entonces ahí, digamos que he cogido el objeto que tiene esa especie de prisma hueco interior, le he quitado este trozo, ¿no?, y entonces me deja ver este detalle, vamos a ponerlo así para que se entienda. O sea, le he quitado esto y aquí en el alzado me muestra este detalle, ¿no? ¿Lo veis, no? O sea, me muestra este detalle. Mientras que la parte externa esta me deja ver aquí esto, ¿no?, que corresponde a esto, ¿no? Fijaros que aquí no pongo las discontinuas porque la norma sobre cortes me exigía que no pusiera las discontinuas, ¿no? Entonces tengo planta, alzado, tengo esta medida, la medida real, la altura, vuelvo a ver si esto se pone en 0. Bueno, está 0, bien, 0. Entonces cojo la altura total, la vuelvo a medir, 28,89, ¿no? O sea que parecía un cubo perfecto y vemos que aquí no coincide ni una sola medida, ¿no? Entonces esto así, lo voy a poner así también, aunque todos deberían ir en la misma dirección, 28,89. Recordad que las medidas estas están para girar el papel y verlo de esta manera, ¿vale? O sea que las verticales van así, para medir así. Bueno, pues ya tengo la pieza, tengo aquí el hueco rectangular, parecía cuadrado pero no lo es, este también es un rectángulo, tengo esta altura, tengo la localización, esto debe llegar hasta aquí, con la línea fina, ¿no?, ya que sale de aquí. Aquí podéis dejar el desfase de 2 milímetros y luego estas líneas auxiliares de cota pues deben ser líneas finas, mientras que las líneas del dibujo son líneas que, como lo hacéis a lápiz, marcáis un poco más y ya os queda más grueso, ¿vale? Pero todas las líneas más finas, ¿no? Bueno, pues hacéis esto a mano alzada y ya tenemos representado el objeto, ¿no?, marcando con más grosor las líneas del objeto. Como veis, tenemos localizado esto, tenemos la posición exacta de esto, tenemos esta medida, ¿no?, y tenemos esta medida, tenemos esta, y luego tenemos esta. También habría que ver esta medida respecto, por ejemplo, a esto, ¿no? Porque el hecho de que esto esté a cierta altura, también esto podría estar a cierta distancia, ¿no? Pero bueno, esto lo podemos hacer aquí. Entonces, medimos esa distancia, vemos la distancia menor. Entonces, cojo aquí la distancia menor, a ver, pongo esto en 0. Esta es la distancia 30,42, bueno, ahora me da 30,42, todo depende si la giro ligeramente, ¿no? Ahí tenemos 30,40, ¿no? Vemos que realmente, o 30,38, ¿no? Bueno, estamos hablando de menos de 1 milímetro de precisión, ¿no? Bueno, pues esta es la medida menor y habría que ver realmente aquí a qué distancia está, ¿no? Entonces, aquí esta distancia, esto es 9,88, ¿no? Vemos, bueno, pues es la distancia que nos falta, porque tenemos estas dos, ¿no? O sea, tenemos esta y tenemos esta, pero nos faltaba la distancia, por ejemplo, de aquí a aquí. Decíamos que era 9,82. 9,82. Si no cabe aquí, lo ponemos en un lateral. Bueno, está ya la pieza acotada, la tenemos a escala natural. Y fijaros, si yo, en vez de coger esta escala, 30-40, pues cojo 15,20, por ejemplo, entonces cogería la mitad, ¿no? Así. O sea que haría mi dibujo así, ¿no? Tendría que hacerlo todo, etcétera, todo igual que eso, pero lo estoy haciendo a la mitad, o sea, esto lo reduzco a la mitad. Y entonces mediría aquí y pondría, esto es 15,20, ¿no?
Vale. ¿Qué significa eso? Pues que esta sería mi escala, escala 1/2. Por tanto, no os liéis con esto. Fijaros que la escala a la mitad corresponde a un dibujo que corresponde a la mitad, ¿no? Y quiere decir que realmente, como estoy diciendo que esto es la mitad, pues cuando pongo aquí 15/20, la medida real sería el doble, ¿vale? O sea que sería el doble de esto y por tanto tendría ya este objeto que está a escala natural, ya puedo decir que es escala 1/1, ¿vale? Bueno, pues esa sería la forma de acotar este objeto. Me faltaría el detalle este, entonces tendría que marcar aquí la posición, tendría que marcar la anchura siguiendo el mismo procedimiento. Esto no es exactamente un prisma, tampoco, bueno, es casi cilíndrico. Entonces voy a hacerlo como cilindro. Esto es 1,72 de diámetro. Entonces vengo aquí, coloco esto, interrumpo ahí el rayado, esto llega hasta abajo, como vemos ahí. Entonces llega hasta aquí, tiene la misma altura, lo único que tengo que indicar aquí es que esto aquí no lo puedo hacer, podría hacer una cota perdida, no sé si os acordáis. O sea, la cota perdida era que si yo dibujo la mitad en una superficie, imaginaros de revolución, por ejemplo que venga por aquí, así. En esta superficie de revolución puedo acotar esto como diámetro, así, y poner la medida del diámetro, ¿no? Eso es cota perdida. Aquí puedo poner una cota perdida, pero no se entiende porque ahí falta la mitad. Entonces lo mejor es hacerlo aquí. Esto es una circunferencia. Marco aquí una flecha. Y como aquí me va a interceptar el cuadrado, pues voy a hacerlo con una línea de referencia, así. Puedo hacerlo, ¿no? Pongo la flecha. Aquí sí que pongo flecha, no pongo esto. Flecha llena a 15 grados, pongo el símbolo de diámetro. Y el diámetro de esto era 1,7. 1,7. Casi 2 milímetros de diámetro, ¿vale? Bueno, 1,71 redondeando a 2 decimales y lo hago según el mismo procedimiento, ¿no? Bueno, pues recordad lo del corte, en este caso corte de cuadrante o semicorte, ¿no? Vemos esta L aquí, nos deja ver el hueco aquí, ahora nos deja ver aquí el cilindro, este, que lo dibujamos al final, ¿no? Nos deja ver aquí parte del cilindro, solo la mitad, porque la otra mitad está tapado por esto, ¿no? Y aquí podemos ver el diámetro de ese cilindro que atraviesa, o sea, es un cilindro pasante, atraviesa la zona esta hueca, ¿no? Con lo cual la figura ya estaría al completo, ¿no?